Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes nuevamente otro punto más de la lista de las cosas positivas que podemos aprender durante esta cuarentena. Hemos visto cuatro de ellas. La primera es que este es un buen tiempo para buscar a Dios. La segunda es que esta situación nos viene a enseñar que nuestra vida es frágil y nuestra vida es breve, es corta. La tercera es que también esto viene a enseñarnos que los trabajos y las ocupaciones de esta vida son inciertos y son temporales. Hay cosas que tienen más valor, que tienen más importancia. Y la número cuatro dijimos que esto también viene a enseñarnos y a darnos la oportunidad de mostrar nuestro amor, nuestro aprecio, nuestra necesidad de aquellos a quienes amamos, de aquellos quienes viven con nosotros, que son cercanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, su esposo. Entonces, son las cuatro primeras cosas que hemos visto. Hoy vamos a ver una quinta, y es que esta situación nos enseña a apreciar, a valorar el tiempo. Todos los seres humanos antes de esto teníamos una rutina, teníamos una vida muy diferente. Pero en esa rutina, en esa vida llena de actividades, de ocupaciones, de responsabilidades, teníamos ese sentir que lo que menos teníamos era tiempo. O a lo mejor usted tenía mucho trabajo, muchas responsabilidades, muchas ocupaciones, mucho movimiento durante el día, durante toda la semana, pero lo que menos tenía era tiempo. Y como lo he dicho antes, iba a dormir con esa sensación de decir, no hice nada, no me alcanzó el día, y a veces a lo mejor hasta pensando que el día tuviera más horas. Y el problema no necesariamente es que el día no tiene más horas. Dios nos dio las horas suficientes para el trabajo, para el descanso, para servirle, para la familia, para lo que tenemos que hacer, nos dio las horas suficientes. Vamos a ver un poco más adelante respecto a esto, pero lo que quiero decirles es que ahora sí tenemos ese tiempo que deseábamos y no teníamos. Ese tiempo, a lo mejor de descanso, ese tiempo para decir, muchas veces si tuviera tiempo le pondría más atención a mis hijos, les dedicaría más tiempo a mi esposa, a su esposo, etcétera, etcétera. Hoy sí lo tenemos. A veces pensamos, si tuviera más tiempo arreglaría ciertas áreas en la casa que necesitan un mantenimiento, que necesitan un arreglo. Hoy hay tiempo para eso. Entonces pensaríamos, si tuviera más tiempo, pues lo dedicaría a estudiar la Biblia, a leer, a orar, a pasar tiempo con Dios, a buscarle. Hoy tenemos tiempo para hacer eso. ¿Qué es el problema muchas veces con esta cuarentena? Que el tiempo, de alguna manera, si usted no tiene cuidado, puede convertirse en un enemigo que lo termine sepultando. ¿Y por qué digo esto? Porque para muchos el no tener una organización de sus tiempos, el no tener una visión de hacia dónde van, qué es lo que quieren, qué es lo que van a hacer y sobre todo qué es lo que Dios les está mostrando, si no hay eso, el tiempo se va a malgastar. Si no hay eso, el tiempo lo va a aplastar y lo va a sepultar. Porque para muchos el tiempo de cuarentena, para muchos se ha convertido en un tiempo de fastidio, en un tiempo depresivo. Escuchaba el día de ayer en el noticiero de radio de Denis Merker, entrevistaba a un médico aquí de la Ciudad de México, y él decía que los suicidios en el personal que trabaja en el sector salud, médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras, los suicidios está aumentando. La presión bajo la cual viven, la presión primeramente emocional, como seres humanos sienten las pérdidas de aquellos que están a su cuidado,
la impotencia de no poder hacer nada, la presión de las mismas familias de los enfermos, pues está llevando a que el número de suicidios en México y en el mundo en el sector salud aumente. Así como del personal médico, enfermeros y enfermeras, así también como de los mismos pacientes. Decía que otra cosa que está aumentando, y esto ya lo había yo señalado anteriormente en otros estudios que había consultado, en otras estadísticas, y él decía que los divorcios va a haber un alto aumento, porque dicen muchos sienten que están viviendo con el enemigo, que duermen con el enemigo, que están 24/24 con el enemigo. Es triste eso, ¿no? Y eso sucede cuando no se conoce a Dios, cuando no se conoce su palabra, porque Dios y su palabra crea lazos, lazos de amor, de perdón, de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero hoy en día pasa eso. Muchos manejando estrés porque no aguantan a los hijos en casa, pidiendo que ya regresen a las escuelas, sin importar el riesgo que esto pudiera implicar. Pero ven a las escuelas y a los maestros como las guarderías y las niñeras o niñeros de los niños, cuando la responsabilidad de la educación de los hijos Dios no la dio a los padres, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, Salmo 127. Entonces, el tiempo, si no se aprovecha, si no se maneja de una manera correcta, si no se tiene visión, si no se tiene organización, puede ser su enemigo y puede terminar sepultándolo en depresión, en enfermedades, en angustias, en temores, en terror, en afán, en ansiedad, en insomnio, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprovechar el tiempo? De acuerdo a lo que la Biblia dice y enseña. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que entender que este tiempo de aflicción, querramos o no querramos verlo así, de alguna manera nos aflige en una u otra área. Nos aflige muchas veces en lo físico, aquellos que han sido infectados por el virus y por los cuales debemos estar orando. Nos afecta a lo mejor en lo laboral, en lo económico. A algunos les empieza a afectar en lo familiar, les empieza a afectar en lo emocional, en lo espiritual, les afecta en depresión, les afecta en ansiedad, les afecta en desesperación, en nervios, en presión arterial alta. O sea, de diferentes maneras nos afecta y nos aflige. La incertidumbre de no saber qué va a pasar, cuándo va a terminar, qué va a suceder cuando esto termine, cómo vamos a regresar, entre comillas, a la normalidad. Que en realidad esto va a cambiar completamente, no solamente durante la cuarentena, sino aún después de la cuarentena. Entonces, aquí Romanos 8:18 dice que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que entender que esta aflicción es temporal, no va a durar para siempre, no vamos a estar siempre encerrados en la casa, no vamos a estar, ¿cómo se llama? Todo el tiempo con esta cuarentena, con esta pandemia, no vamos a estar todo el tiempo, ¿verdad? Con este cambio de actividades. De alguna manera esto, va a haber cambios, claro que sí, pero regresaremos otra vez posiblemente a las calles, pero de una manera distinta. En otros videos que estoy grabando próximamente estaré hablando de profecía y el fin de los tiempos y los cambios que va a haber. Y por favor ayúdenos a orar, que el Señor nos dé gracia y sabiduría para exponer esos temas. Pero entonces, número uno, tengo que entender que este tiempo de aflicción es temporal, no es para siempre. Y que después de este tiempo de aflicción, y no solamente por la cuarentena, pero hablo ahora ya en manera general, porque dice Eclesiastés que la vida del hombre sus días son vanidad y son aflicción. Bueno, cuando terminemos esta vida
y lleguemos al cielo, entenderemos lo que Pablo dijo aquí en Romanos 8:18, dice que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un día en el cielo veremos frutos, veremos recompensas si hacemos la voluntad de Dios, si vivimos para Dios, si obedecemos su palabra, si caminamos con Él. Y eso no quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que es algo inalcanzable. Dios sabe que no somos perfectos y Dios sabe, ¿verdad?, nuestra condición. Él nos conoce tal y como nosotros somos. Pero debe motivarnos eso, que la aflicción aquí es pasajera, es temporal. Y mientras tenga mi mirada puesta en el Señor, mientras camine con Él, mientras me afiance en su palabra, un día en el cielo veremos esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Número 2, otro principio en Romanos es que, y esto conociendo el tiempo, Romanos 13:11, note esto, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? Mire, hermano, amigo que está viendo este video, el tiempo que estamos viviendo, como lo he dicho en otros videos y reitero, lo voy a enseñar próximamente, todo lo que está sucediendo solamente muestra una cosa, que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia está próxima a suceder. El arrebatamiento de la iglesia del cual la Biblia habla está próximo a suceder. Si usted no ha sido salvo, amigo que nos ve, amiga, usted necesita ser salvo, porque un día dice la Biblia que los que hemos creído en Jesucristo como Salvador personal, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, que murió clavado de sus manos, de sus pies en una cruz, coronado de espinas, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para pagar nuestra deuda con Dios. Porque si yo quiero pagarla, dice la Biblia que tendría que ir al infierno. La otra opción es que Cristo ya la pagó, mi deuda, que Cristo ya pagó mi pecado, que Cristo ya hizo todo lo necesario para comprar mi salvación. Y dice la Biblia que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día porque venció a la muerte, porque tiene poder para resucitarnos, tiene poder para darnos vida eterna. Y dice la Biblia que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Y dice la Biblia en Juan 3:36, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación es por la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, porque mis obras no le ganan y no se comparan con las obras de Dios. Porque mis obras no me hacen merecedor, mis buenas obras no me hacen merecedor del cielo. No puedo ser superior a Dios, no puedo competir en obras y no puedo comprar con obras algo que Dios nos regala por gracia, que es la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces, aquellos que han creído en Cristo, ¿verdad?, son salvos por gracia, pecadores, porque no dejamos de ser pecadores, no nos hace eso perfectos, sino simplemente el haber puesto nuestra fe. Dios promete que el que le recibe, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pues entonces, para aquellos que hemos creído, la Biblia habla en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, que un día vendrá un arrebatamiento. O sea, el Señor Jesucristo viene en las nubes y los muertos en Cristo, los que creyeron en Él, los que pusieron su fe en Él, serán resucitados, y los que pusieron su fe en Él y estén vivos, serán levantados al cielo a irle a encontrar. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y va a haber mucha gente desaparecida cuando eso suceda, muchos cristianos desaparecidos. Entonces usted necesita poner su fe en Jesucristo, porque dice aquí, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? Que lo que está sucediendo son señales de las cuales la Biblia hablaba, que tendrían que empezar a acomodarse y alinearse para el fin del siglo, para el arrebatamiento de la iglesia, para la manifestación del anticristo, para el comienzo de la tribulación en esta tierra. Entonces dice Pablo, conoce el tiempo, ve, observa, date cuenta que esto va a cambiar, que esto no va a ser normal como antes, por así decirlo, lo era para nosotros.
Ahora viene un cambio durante esta cuarentena y después de esta cuarentena. Va a haber muchos cambios políticos, económicos, sociales. En todas las áreas va a haber cambios. Conoce que el tiempo que Cristo viene está cerca. La religión es el hombre tratando de acercarse bajo sus propios métodos y sacrificios a Dios. Eso es religión. Yo no le estoy invitando a usted que no es salvo a una religión. Yo le estoy invitando a la salvación que es en Cristo Jesús, a la comunión que trae como resultado el recibirle como Salvador personal. Y entonces hay una diferencia entre religión y relación con Dios. Y es a lo que le estamos invitando. Dice entonces Pablo, conociendo el tiempo que el Señor está cerca a venir, el tiempo de estas cosas que están sucediendo, el tiempo que Dios mostró en su palabra que estas cosas empezarían a suceder, el tiempo en que el Señor regresa por su iglesia, el tiempo en que el anticristo está empezando por medio de los gobiernos de la sociedad a extender su preámbulo a su manifestación, el tiempo en que esto va a llegar a su fin, comienza la tribulación, pues dice, es hora ya, dice Romanos 13:11, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿De cuál sueño? Del sueño espiritual. La gente lo que menos atiende y lo que menos ocupa y a lo que menos le invierte es a la vida espiritual, es a su espíritu. Somos, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Y la gente le invierte al alma, le invierte al cuerpo, pero no le invierte a su espíritu. Y dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de estar dormidos espiritualmente. Ya es hora de ya no, perdón, de ya no estar dormidos espiritualmente. Ya es hora de ya no vivir en una ignorancia espiritual. Le animo, le invito a leer su Biblia, al cristiano y al que no lo es, para no vivir en un sueño espiritual pensando que todavía tenemos más tiempo, pensando que estamos bien, pensando que no necesitamos. No, es hora ya, dice aquí, de levantarnos de ese sueño espiritual, que nos deja inmóviles para Dios, que nos deja inmóviles para hacer justicia, que nos deja inmóviles para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Ya es tiempo de despertar, ya es tiempo de sacudirnos la pereza espiritual, la apatía espiritual, la indiferencia espiritual. Ya basta de eso. Dice Pablo aquí en Romanos 13:11, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ve por qué debemos despertarnos ya? Por el tiempo que está cerca, y porque ahora está más cerca entonces el día de nuestra salvación que cuando creímos en Él. Por las señales que se están viendo y porque el Señor Jesucristo entonces ya viene. Es que necesitamos levantarnos ya de ese sueño. Yo le animo a aprovechar el tiempo para buscar a Dios, como lo hemos mencionado en otro video, para leer su Biblia, para orar, para compartir el Evangelio, para leer un buen libro, para prepararse sabiendo que nuestros días en esta tierra están contados, y no necesariamente porque vaya a morir, sino porque el arrebatamiento de la iglesia está próximo a suceder. Entonces, número 2, tenemos que despertarnos ya. Es tiempo de despertarnos. Número 1, dijimos, entender que este tiempo de aflicción no es para siempre, ¿verdad? Y también la palabra de Dios nos exhorta. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Reitero encarecidamente que este es un tiempo de salvación todavía. La Biblia nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo dijo que Él había venido a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Él dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Él dijo que el que tiene sed venga de Él y beba del agua vida, que tenga hambre venga a Él y coma del pan de vida. Hoy es el tiempo de conocerle como Salvador personal. Mientras Él todavía no venga por su iglesia, la Biblia presenta a Cristo como el Cordero de Dios, al cual, como Él dice, el que a mí viene no le echo fuera, al cual, como su palabra dice, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
pero llegará el día en que ya no se presentará Cristo como el Cordero de Dios. Hay un cambio en Apocalipsis capítulo 1, cuando después de haberse descrito a Cristo en todos los libros anteriores como el Mesías, como el ungido, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando llegamos a Apocalipsis, que Apocalipsis nos va a relatar los eventos futuros en cuanto al fin del mundo, ya presenta a Cristo como el juez justo, ya no como ese Cordero manso que viene a dar salvación, sino ahora como el Cordero justo que tiene ojos como de llama de fuego, y que viene a juzgar a este mundo. Y ya entonces la gente le va a conocer de una manera distinta, no como el Cordero, sino como el juez. Por eso es que ahora, como dice aquí, en tiempo aceptable te he oído. Si usted ha escuchado el Evangelio y ha cerrado su corazón, ha cerrado su mente pensando que la religión es para hipócritas, pensando que la religión es para gente que no tiene, discúlpeme lo que voy a decir, cerebro, que no tiene que hacer, que no tiene ocupaciones, déjeme decirle que está usted equivocado. Porque la religión sí, posiblemente sea para eso, pero la salvación no. El religioso hace cosas sin entenderlas, las hace por tradición, las hace porque así le enseñaron, porque así lo vio, así lo escuchó. El religioso trata de hacer sacrificios que la Biblia no manda, trata de acercarse a Dios como él cree que debe acercarse, cuando él cree que debe acercarse y como él quiere acercarse. Esa es la religión. Pero la salvación no. La salvación acerca a un pecador con un Dios santo y misericordioso y amoroso que quiere darle vida eterna. Abra su corazón, abra sus pensamientos. No vea, el cristianismo no es una religión, el genuino cristianismo, porque hoy en día todos se dicen cristianos. El cristianismo es vivir como Cristo. El cristianismo es seguir su palabra. Ese es el cristianismo. El cristianismo no sigue a un hombre, no sigue métodos humanos, no sigue tradiciones, no sigue costumbres que no proceden de la palabra de Dios. El cristianismo sigue a Dios y conoce a Dios porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y yo le pido, por favor, que usted, si ha oído el Evangelio, como dice aquí, y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de su salvación. Doble sus rodillas donde está, reconozca que es pecador, reconozca que Cristo murió en la cruz del Calvario, pídale que le limpie con su sangre que él derramó, pídale perdón por su pecado y recíbale, ábrale las puertas de su corazón y deje que él entre. Dígale, Señor, recibo a Cristo como mi Salvador personal. Recibo a Cristo como el que murió por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado. Pídaselo, porque dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando usted hace eso, estas palabras, esta oración, esta petición a Dios, con un corazón sincero, poniendo su fe en Cristo, la Biblia dice entonces que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es así de sencillo, pero tan difícil para algunos que dicen, ¿cómo nada más por hacer eso? ¿Cómo nada más por pedirle eso? Sí, porque la salvación, repito, no es por nuestras obras, no es porque la merecemos, no es por nuestra conducta, es por la fe en Cristo y por la gracia de Dios que nos la regala, sin merecerla. Si fuera por mis obras, ¿qué caso tendría? No sería posible. Entonces hoy es tiempo de salvación. Predique a los hermanos en Cristo. Hay que predicar el Evangelio, hay que predicar los hermanos en Cristo a aquellos que todavía no son salvos, familiares, amigos, conocidos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y vamos terminando. Dos más en el libro de Efesios, dos exhortaciones más que se nos hace aquí. Nos dicen en el 5:8 de Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, dice, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Confundí dos versículos, déjenme se los leo, los dos. El primero, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando no éramos salvos, estábamos separados de Dios a causa de nuestro pecado.
estábamos separados de Él por la eternidad. Pero dice que por la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz del Calvario, hemos sido hechos cercanos a Dios. Puesto que ahora somos hijos de Dios, puesto que ahora le conocemos como nuestro Salvador personal y hemos sido hechos cercanos a Dios por su sangre, ahora nos dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces es tiempo de salir de las tinieblas y vivir como hijos de luz. Es tiempo de dejar todas las ocupaciones, los deseos, los pecados, todo lo que pertenece a las tinieblas, todo lo que pertenece al mundo, todo lo que pertenece al pecado, todo lo que pertenece a Satanás, todo aquello que pertenece a las tinieblas. Es tiempo de salir de eso, es tiempo de limpiar nuestras vidas y, como dice aquí, entender que ahora somos hijos de luz y debemos andar en luz. Es tiempo de andar en luz, hoy más que nunca. Debemos andar en luz para que nuestra luz alumbre a otros, para que nuestra luz traiga a otros a la salvación. Es tiempo entonces de dejar las tinieblas. Y por último, nos dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y los días, mire que van a ser malos, y van a ser muy malos todavía. Los días que vienen, como lo he dicho, va a haber cambios. Todavía después de esta cuarentena, y son cambios perfilados a que esto llegue a su final, perfilados a que Cristo viene pronto por su iglesia. Aprovechando bien el tiempo, aproveche bien el tiempo de esta cuarentena para mostrar ese amor, ese afecto, esa gratitud hacia sus seres queridos, para compartir el evangelio a aquellos que todavía no son salvos. Haga una llamada, mande mensajes, grábeles un video, comparte este video, haga algo. Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Que el Señor nos ayude, que Dios le bendiga.